Ahí les dejo la asistencia para los que piden asistencia. Señora, buenas noches. Una consulta. Las diapositivas de las clases anteriores ya están en la Están plataforma. hasta adelantadas, están en el Drive. Ya. ¿Tienen ingreso al Drive ustedes? Nos han dado una página para ingresar al aula virtual y por ahí no lo veo. Ya, bueno, yo La cargo en el filmación Drive sí todas las están. clases, están hasta la clase 14, está y hasta la de mañana, hasta el jueves está Sí. ya. Me gustan para que le den una mirada, ya me Ayer adelanté. fue la clase 12. Así es, la 12, está la 12 completa, con su material de Solamente consultas. no sé cómo ingresar a la área. A ver, señor moderador, tal vez pueda brindarles un par de minutos, una orientación con respecto al ingreso al aula virtual o a lo que necesitan ingresar, por favor. Yo ingresé al aula virtual, pero ahí no está, no muestra. Estoy del módulo 5 en la clase 1, sí está. Ya, yo Eso lo he tengo, visto. entiendo que están los videos y Los como le digo videos yo, sí están. y los drives sí los tengo todos subidos, todos, absolutamente todos. Ya terminamos el módulo 8. Este es el video, acá están los videos. Su audio está apagado. Gracias. Ok, muchas gracias. Material de consulta. La 3, vámonos para la 3. Las dos clases y material de consulta. Entiendo que ustedes lo tienen por aula virtual, ¿no? El módulo 7, clase 7, por ejemplo. Clase 8. Material de consulta. ¿No? Y por ejemplo, las de hoy, ¿no? Módulo 7, clase 13, material de consulta, ¿no? No es mucha la información. Y la clase 14, que es la del jueves, que también ya está acá, ¿no? Colocada acá. Entonces, bueno, al menos en acá está. Y bueno, ahí está, hay un correo que les han dejado en el chat. No sé si todos lo ven. O sea, ingeniero, una consulta. Ujú. Dentro de cada módulo pueden haber hasta 3, 4 clases. No, a ver, si ustedes vieron el tema del brochure, ¿ya? El brochure, cada módulo es 2 clases, se divide en 2 clases, cada módulo. El curso es de 10 módulos y cada módulo es de 2 clases.
Por eso que ahorita vamos a entrar al módulo número, al módulo número 7, ¿no? Que básicamente el módulo número 7 es un poco más teórico, un poco más conversativo, ¿no? Con respecto a lo que son impacto ambiental y algunas consideraciones de impactos sociales, ¿no? Básicamente en temas constructivos, en influencia dentro de lo que corresponde a las presas relaves, ¿no? El 8 es diseño y optimización de operaciones de presa relave, 9 rehabilitación y cierre de presas, y el 10 es el caso práctico y taller de diseño de presas de relaves. Cada uno de estos tienen 2 clases, ¿no? Entonces ahorita estamos entrando al 7, ¿no? El 6 ya lo terminamos el día de ayer, entonces acá en mi control, esto pasa a color rojito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está dictado, ¿no? Igualmente la clase número 12, también acá pasa a color rojito, porque también ya se lo dictamos el día de ayer, ¿ok? Entonces estoy en la número 7. El azul es que está dentro y todavía falta el dictado, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No es que hay cinco clases, no, hay 5 módulos. Cada módulo es una clase. Perdón, cada módulo es 2 clases. Cada módulo es 2 Ingeniero, clases. en el drive que ha visto usted en su pantalla está bien ordenado, está conforme, pero en el que tenemos en el aula virtual no es así. Y hay un mensaje del moderador que dice que la información del drive es para el asistente tecnológico para que lo cargue al aula virtual. Ah, ok, Aparentemente debe no lo estar ha cargado. sí, debe estar entonces, ya a la persona que está acá, o envíenle un WhatsApp, indíquenle por favor que ya el examen está próximo. Probablemente, no sé, ya les debe haber llegado algún correo a ustedes, ¿no? Con la metodología del examen. Entonces, obviamente necesitan un tiempo para revisar la información y que lo pongan en, que se llame la información. Yo, de todas maneras, terminando la clase, voy a dejar un mensaje que se llama coordinador y asimismo a recursos humanos para que suba la información, porque siempre me lo pedían luego de la clase, pero ya no me lo piden y como no me lo piden, igual yo se los envío, A ¿no? ver Entonces, si lo hace como está en el drive usted. Sería bueno porque está más ordenado. sí, ya Algo similar en todo caso. es tema Sí, del, es muy importante, ingeniero, y no sé si el moderador nos está escuchando, de que mantengamos ese orden que usted uh-huh. lleva, porque es con la misma eh, línea ¿Alguien de me puede tiempo con la que mostrar se ha cómo está? ¿Alguien desarrollado, me ¿no? puede mostrar, por favor, me puede compartir su pantalla, cómo está el aula virtual? Yo no tengo acceso a esa fase ahorita. ¿Alguien me puede mostrar, por favor, para dar mis sugerencias? ¿Alguien? ¿Nadie tiene su aula virtual a la mano? A ver, ¿no lo tienen a la mano, muchachos? Solo virtual. Ángel, Fabián. No, no lo tengo yo, ingeniero, no, no lo hago. Pero solamente están No. los, hasta la clase, en módulo 5 la clase 1, Ujú. y la filmación sí está hasta la anterior clase. Módulo 5, clase 1. Sí, hasta ahí está, ahí veo en el aula virtual. Módulo 5, clase 1. Sí, pero están los Lo otros. tiene módulo 5, clase 1, porque el Sí, módulo 5, clase 1 es la clase 9. así es, pero falta el día de la 10, falta el resto. Claro, falta la clase 10, ¿no? Así es. Ya. Ok. Ya, gracias, ingeniero. Ok, listo, muchachos. A ver, entonces, igual voy a coordinar, voy a hacerle una llamada, si no es hoy, mañana temprano, para que puedan ustedes tener toda la información que ya hemos venido revisando y trabajando al respecto, ¿no? Ya, ok, listo. A ver, como dermatólogo, directo al grano.
Ok, vamos a iniciar el séptimo módulo, ¿ya? Este módulo básicamente va a ser un poco más relacionado a lo que es la gestión, digamos, la gestión que asocia toda, digamos, las consecuencias tanto del diseño como también la operación de una presa relave. Y hablamos de todos los impactos ambientales que se pueden dar. Pero asimismo, como hay impactos ambientales, también hay impactos sociales. Toda infraestructura de obra que se realice, ya sea obra minera, sea obra civil, hidráulica, de diferente tipo, siempre va a tener una afectación hacia el medio ambiente. Porque estamos cambiando las condiciones paisajísticas, porque estamos cambiando las condiciones de suelo, porque probablemente estamos cambiando también las condiciones de agua, ¿no? Muchas veces, no muchas veces, siempre en operaciones mineras ya se comienza a cambiar y alterar las condiciones del agua, básicamente enfocados a lo que es la generación de aguas ácidas, ¿no? Que es uno de los problemas comunes en operaciones mineras y a lo cual tenemos que estar siempre al pendiente de cómo poder minimizar, reducir, ¿no? Esta generación de aguas ácidas. Si bien es cierto, en el diseño básicamente uno se centra y se parametra en poder realizar conceptos geométricos, sacar ese tipo de materiales, sacar costos, pero también está relacionado a cuál va a ser el impacto que se va a generar durante los procesos de operación, básicamente de construcción y operación. ¿Ok? Dentro de los impactos ambientales vamos a ver un poco de introducción al tema, efectos en el agua, algunos controles de emisión atmosférica que se pueden dar, algunos procesos o metodologías para poder hacer tal vez algún tipo de restauración ecológica durante el proceso de construcción, operación y cierre, normativa aplicable, porque todo está normado, ¿no? No solamente la parte de construcción operativa, sino también la parte ambiental dentro de los estándares ambientales que maneja nuestro país y algunas prácticas aplicables que se pueden tener y algunas conclusiones, ¿ok? Impactos ambientales en una presa relave. ¿Qué podemos ver de esa fotografía? A ver, ¿alguien me puede decir con el mismo espíritu que me han dicho de su aula virtual? ¿Cuál es el impacto que ustedes ven ahí? El aspecto físico principalmente. Okay. Paisajístico. Paisajístico, correcto. Muy bien. Ahorita vamos a comenzar con los puntos, ¿eh? Ya te vamos a abrir la casillita de los puntos para que no... puntos adicionales, ok. Estos creo que los motiva más a ustedes. Ya. ¿Quién fue paisajístico que me dijo por ahí? Ángel. Ahí está, paisajístico. Ángel. Okay. Correcto, ¿por qué? Porque al cambiar y colocar una infraestructura, cambiamos todos los conceptos del paisaje mismo, de la forma, cómo se ve el terreno, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya en algún momento pues hemos tenido laderas, hemos tenido quebradas probablemente, y por la configuración de la zona se ha colocado un dique, cambiamos la forma del paisaje, hemos recrecido con un material muy diferente a lo que está en el entorno, y le hemos llenado de un material que en este caso puede ser espesado, puede ser descargado, de forma convencional y posee ya una laguna que probablemente en su momento no había. Entonces cambiamos todas las condiciones. No sé si, bueno, en algunas infraestructuras mineras que ustedes han trabajado, en algún momento han visto algunos muñecos que han colocado en zonas cerca a pozas de agua. ¿Han visto alguna vez? Bueno, cuando trabajaba en el norte del Perú, habían pozas, básicamente las pozas de solución colocaban muñecos así colgados, 2 o 1 grande, ¿no? Para poder espantar a las aves, porque las aves ven esta coloración de agua, ¿no? O ven el agua, en algunos casos sí se precipitan y obviamente estos animalitos mueren. Entonces, el objetivo es básicamente de utilizarlos de una especie de modo de espantapájaros. Una vez me dijeron era que me habían dicho cuando estaba el topógrafo, ¿no? El topógrafo que no cumplió su tarea y lo cuelgan, dice, ¿no? Entonces, cosas así, pues obviamente, pues el objetivo
es de poder evitar que tanto animales silvestres, que en este caso son las aves, puedan ingresar. Asimismo, en algunos casos, en algunas operaciones colocan cercos de alambre de púa cerca del contorno de la presa para evitar que algún venado o algún animal o algún, no sé, un camélido pueda ingresar y por desconocimiento bebe esa agua y obviamente pues muera y obviamente haya un impacto ya no solamente ambiental, sino también social, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite con este análisis? Bueno, como objetivos básicamente, ¿no? Las presas de relave impactan al ambiente y contaminan aguas, alterando el paisaje que generar riesgos estructurales también afectan a la biodiversidad de las comunidades. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, por ejemplo? ¿No? Lo que podemos ver ahí es que ha habido un derrame, ¿no? Un derrame, una rotura, puede ser de un dique, puede ser de una tubería, ¿no? Básicamente puede haber sido pues un dique grande, ¿no? Y que lo que ha ocasionado pues el acarreo de todo ese material fino por toda la zona, ¿no? De esta explanada y ha llegado pues a una zona de cauce de agua, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocasionado? Ha ocasionado un cambio en la calidad del agua, ha ocasionado un cambio en la calidad del suelo, ha ocasionado un cambio en el ecosistema, porque sabemos que hasta por debajo de las piedritas encontramos pequeñas lagartijas, pequeños escarabajos, diferente tipo de biodiversidad que con este entorno y tipo de material que se ha utilizado, que son no solamente por la finura del material, sino también por los contenidos químicos, ¿no? Alteran ya la zona del ecosistema que es muy difícil recuperarse, ¿no? Hay que sacar todo este material, a veces hay que sacar por debajo 20, 30 centímetros, dependiendo de la afectación, y ese reemplazo de suelos para poder tener una restauración. Y esto lleva meses, hasta a veces años, ¿no? Dice evaluación de casos reales que evidencian la necesidad de diseño y mantenimiento adecuado, ¿no? Supervisión constante y auditorías independientes son esenciales para cumplir la normativa. Las auditorías y las supervisiones es muy importante porque nos permiten evidenciar algunos aspectos, ¿no? En las condiciones de la estructura de la presa o en la estructura de la zona en la cual puede haber alguna debilidad y presente algún tipo de desbordamiento, ¿no? Al inicio, cuando estaba ahí en Brás, una de los diques, digamos, estaba por debajo del límite del coronamiento que estaba en la presa y les pareció favorable, digamos, así a la gente de operaciones para tener una zona de desahogo del agua y esta agua se iba con relave y este relave se iba por una tubería y esta tubería más o menos a 100, 200 metros descargaba un canal de coronación y se iba al medio ambiente. Totalmente irresponsable de esa práctica. ¿Por qué? Porque obviamente estamos impactando, esta sí era a propósito, ¿no? La descarga pues de las aguas. Obviamente con el tiempo la cultura también de la gente va cambiando, porque obviamente pues uno tiene que ser consciente, lo que no me afecta a mí le va a afectar a otro. Y si aún más tenemos la responsabilidad de poder manejar este tipo de materiales, obviamente los impactos ambientales y sociales que se puedan tener puedan ser de alta relevancia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Alguien me puede decir esta foto de dónde es? Si alguien más o menos vio las noticias. Esta foto me parece que es del evento que hubo en Ananea, en Puno, hace 2 años creo. ¿Alguien escuchó sobre ese evento? Ok. Este evento básicamente no fue una zona de relave, sino fue una zona, digamos, de lodo, de lavado, porque obviamente ahí utilizan el lavado del material para sacar el oro, ¿no? Y en este caso, pues la presa no había tenido pues, las condiciones estructurales necesarias para poder contener y se llevó con todo, ¿no? Y justamente acarreó camionetas, todo lo que encontró a su paso, y una de ellas es esta, me parece. Entonces, es importante, ¿no? Que tengamos bastante cuidado con todo lo que es el tema de filtraciones, ¿no? Porque obviamente una filtración va a permitir que toda la estructura de la presa se vaya y lo que va a pasar que todo este material que está altamente cargado con materiales, con elementos químicos pesados, hablamos de hierro, de cadmio, de arsénico, no mucho encontramos cianuro porque en su mayoría de presas relave como son elementos sulfurosos, lo que sí podemos ácido sulfúrico en el caso de que se tenga, y ni así, porque el ácido sulfúrico se utiliza en PADS. En este caso, básicamente son elementos de ese tipo, con arsénico, fierro, cadmio, ¿no? No recuerdo otro valor más ahí, que básicamente van a impactar a la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, ¿no?
Asimismo, la calidad del suelo también se ve impactado. Hay emisiones de partículas finas cuando estas ya comienzan a secarse y comienzan a haber pues, eventos de viento, y esto permite que estas partículas finas y ultrafinas puedan generar pues, nubes de polvo y por ende puedan impactar a la gente, ¿no? Es importante que tengamos el tema de monitoreo constante para poder determinar cuáles son las afectaciones que se puedan tener y obviamente poder tener una protección más adecuada y evaluar los riesgos tanto para lo que es riesgos ambientales y también proteger a las comunidades locales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos del agua? Esta coloración es bastante típica de lo que es aguas ácidas, es un color rojizo. Si bien es cierto, el color rojizo muchas veces es por esta tonalidad presenta porque obviamente tiene alto contenido de hierro y es el hierro 3 el más contaminante, el más peligroso, digamos, para lo que es la calidad del agua. Justamente en las zonas del sur, donde estoy viendo algunos proyectos, pues obviamente este tipo de calidad de agua, que si bien es cierto en algunas zonas es de origen natural, pero la cantidad y carga metálica que tiene, pues obviamente hace que en estas aguas no puedan ni vivir nada, ni puedan preservar la vida. Hay algunas calidades de agua que con cierta, digamos, dosificación de algunos metales más la combinación con otros tipos de agua que las comienzan a neutralizar, permiten pues que aguas abajo puedan haber vida. Pues obviamente sabemos que para cada elemento químico hay otro elemento químico que lo precipita, que lo asocia, que lo neutraliza, ¿no? Que lo disocia también molecularmente y se permite que estas aguas puedan cambiar pues esa calidad, ¿no? Hacer plantas de 200, 300 o 400 litros por segundo son totalmente antieconómicas. Estamos hablando de inversiones de aproximadamente de 100 millones, 150 millones, 200 millones, dependiendo del tipo y la calidad de planta que se quiera tener, porque obviamente vamos a atacar a diferentes elementos, no solamente uno. La cal te regula el pH, pero por ejemplo necesitas otro tipo de componentes para poder precipitar arsénico, plomo, cadmio, fierro, diferentes elementos que van a necesitar diferentes compuestos químicos para que estos puedan precipitar y se puedan liberar de las aguas ácidas. Ahora también existe las plantas en ósmosis inversa. Que permite durante ya, digamos, membranas a nivel nanométrico, ¿no? Que ya las partículas ultrafinas que puedan y estas mediante tecnologías que existen, pues obviamente limpian las aguas más rápidamente, pero estos procesos son bastante costosos. Los efectos de desalinización en algunas unidades mineras, tales como la Justa, y me parece que Antamina, no lo sé, no recuerdo bien, están utilizando pues obviamente para ya no utilizar aguas del medio ambiente, sino para utilizar aguas, me parece que es que ya ve con esa Antamina, para poder utilizar estas aguas, ¿no? Dentro de la producción, dentro de la operación y las mismas nuevamente liberarlas y descargarlas nuevamente hacia el medio ambiente, no hacia el mar, ¿no? Y esto permite un poco dar a zonas vida útil, ¿no? Los metales que contaminan los ríos acuíferos, ¿no? Afectan obviamente el tema de la calidad del agua. Esto sí, obviamente, nos va a perjudicar a todos los seres humanos y aún más aquellas zonas en las cuales se encuentran campos agrícolas, ¿no? En la zona del sur tenemos bastante las peras, que otros verduras o frutas que tenemos. Me parece que papayas también, no lo recuerdo bien. Hay otros tipos, las cebollas, los tomates también de la zona sur, y obviamente hay muchos ríos que están con estas aguas impactadas y que obviamente pues, son regadas con estas aguas porque no hay otra cosa más, la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces es responsabilidad de todo operador minero y obviamente de personales que están encargados para el diseño, construcción de estructuras, pues obviamente tengan en cuenta el manejo adecuado de las aguas, ¿no? Es fundamental, ¿no? Aplicar sistemas de contención, tratamiento, ¿no? Monitoreo constante, ¿no? Siempre el balance hídrico que uno tenga que realizar durante el diseño, porque obviamente vamos a tener aguas decantadas sobre la laguna, ¿no? De la presa de Relave. Esta tiene que estar debidamente modelada, ¿no? En conjunto con la unidad, en conjunto con todas las aguas de contacto de la unidad minera que permiten una recirculación adecuada, ¿no? En el caso de que tengas recirculación o que pase a una planta de tratamiento de aguas para que estas puedan ser tratadas adecuadamente y descargadas hacia el medio ambiente, cumpliendo todos los LMPs y los ECAs correspondientes al tipo y la calidad de agua que se haya
establecido dentro de su línea base. Ahora, algunos principales metales contaminantes que vamos a tener, que tenemos básicamente en la generación de este tipo de aguas, es el arsénico, ¿no? Básicamente es obtenido del proceso de extracción del cobre y el oro. ¿Qué pasa con el arsénico? El arsénico se libera durante la fundición y el procesamiento de minerales de oro y plata. Sus efectos influyen en toxicidad aguda, crónicas en la vida humana y fauna, ¿no? Afectan al sistema nervioso, causan enfermedades cutáneas y producen la biodiversidad, la contaminación de suelos y aguas cercanas. Pues obviamente el arsénico, si bien es cierto, es un elemento natural, pero digamos, en contacto con seres vivos, pues obviamente va a generar diferentes tipos de alteraciones y cambios en nuestros organismos. Otro elemento también es el famoso cadmio. Básicamente está asociada a la minería del zinc y el plomo. Bueno, yo creo que debo tener este mineral. Les comento un poco en anécdota. Cuando yo entré a trabajar a esta unidad minera en Huaraz, pues obviamente al inicio, cuando yo entraba a planta, tenía un olor un poco característico, digamos, del proceso, ¿no? Pasados los meses y un poco los años, obviamente, cuando entraba a la planta yo ya no olía absolutamente nada, porque mi organismo se había ya adecuado a ese olor. Entiendo eso, porque no creo que hayan sacado ese tipo de material o de mineral o de elemento compuesto que haya sido, ¿no? Me parece que es el bromato de no sé qué para poder hacer el tema de la, digamos, para el proceso de espesamiento del relave, entiendo, recuerdo algo así que me explicaron. Pero llega un momento en que nuestro organismo ya se adapte. Por ejemplo, las personas que viven en Chimbote. Quienes viven en Chimbote, pues obviamente, cuando uno huele el olor a pescado, pues obviamente le molesta y le incomoda, pero vive 5, 10, 15, 20 años, ese olor uno ya no lo va a detectar porque va a ser parte de su cotidianidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cadmio, que es un producto, ¿no?, común, ¿no?, en la minería del zinc y plomo, eso sí lo sabía, básicamente se acumula en los suelos, en las plantas, ingresa en la cadena alimenticia, ¿no? Provoca bioacumulación, afectación a los cultivos agrícolas, afecta el riego de la vida humana y daños renales y enfermedades óseas, ¿no? Obviamente, pues si hay una afectación cuando la exposición es grande, pues obviamente ya este tipo de daños. Es por eso que, como bien saben, los que trabajamos en el sector minero, tenemos pues nuestros exámenes regulares, ¿no? Exámenes médicos regulares, pues obviamente para ver cuál es nuestra condición física. Y asimismo aquellos que estamos expuestos a diferentes tipos de agentes, pues obviamente existen elementos de protección personal, llámese guantes, respiradores, lentes, cascos, que debemos utilizar adecuadamente porque es la recomendación para minimizar, pues obviamente hay cosas que no se pueden evitar, pero minimizar cualquier impacto que se pueda tener en el contacto de este tipo de materiales que se pueda tener, ¿no? En el caso del mercurio, ¿no?, que obviamente, bueno, está asociado siempre a la minería relacionada al tema del oro, el mercurio, o también se utiliza en la amalgamación del oro, especialmente en la minería informal, ¿no? Sabemos que el mercurio en la minería informal lo utilizan, pero bastante, ¿no? Obviamente este es un elemento que va a contaminar a ríos, ¿no?, a zonas acuíferas, afectando peces como animales, ¿no? Y asimismo también, una de las causas es la neurotoxicidad humana y daños graves que afectan las cadenas tróficas por bioacumulación. Un poco regresando en la historia, 24 años atrás, me acuerdo justo hasta el año 2001, Choropampa, cuando en un camión que traía contenedores con mercurio, producto de la extracción de oro de la unidad minera de Yanacocha, se cayó uno de estos hilos y al momento de caer se rompió y obviamente todo el mercurio se segregó en toda la zona de la carretera. Pobladores de la zona, sabiendo que este era pues un vehículo que venía de la unidad minera, comenzaron a recolectar este mercurio en lo que encontraron en ollas, en platos, en bolsas, en lo que sea, y algunos más, todavía un poco en su ignorancia, decían que si hervían ese mercurio, ese elemento, iban a obtener oro, ¿no? Y mucha gente se contaminó con este elemento, con el mercurio. Se contaminó y hasta el momento me parece que hasta hay algunos juicios, ya mucho más de 20 años que han pasado, gente que ha muerto
en la zona, obviamente, pues un poco por el desconocimiento de que el contacto de este elemento químico, que es el mercurio, va a ocasionar pues un deterioro a la salud bastante evidente. Gente que murió a las semanas, a los días, obviamente, porque no solamente habían sido expuestos al contacto cutáneo con este material, sino habían absorbido los vapores que productó el mercurio, que son totalmente mortales para la vida humana. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la afectación de todos estos elementos, las causas que pueden provocar en el organismo humano, en el medio ambiente, y tal vez algunos eventos como lecciones aprendidas que se hayan sucedido, pues obviamente para no repetirlas, ¿no? Ok, los impactos en los cuerpos de agua, como consecuencia podemos ver, esta es una de las más grandes consecuencias que se puede ver en el medio ambiente, en las cuales la intervención del hombre por falta de descontrol, dejando que todas las aguas, no solamente de pads, tajos, botaderos, sino de los depósitos de relaves, puedan ocasionar dentro de los cursos de agua, ¿no? Ahora, cuando me refiero a los depósitos de relave, hay empresas en las cuales, pues, sus pozas que están en la parte baja, que son las pozas de colección de drenaje subterráneo, pues obviamente para evitar el tratamiento, porque obviamente es costoso, instalan tuberías clandestinas y lo descargan directamente hacia los ríos, ¿no? Y eso, yo he evidenciado un par de ellas y obviamente es una práctica no, obviamente, yo creo que es criminal, porque obviamente estamos afectando, pues, no solamente a quienes viven en la zona, sino a aquellos que están aguas abajo, ¿no? Entonces, es importante que toda esta contaminación se pueda mitigar, ¿no? Cumpliendo todas las normas necesarias para lo que es el diseño, construcción y mantenimiento, porque hay muchas estructuras que, si bien es cierto, se construyen adecuadamente, se diseñan adecuadamente, se construyen adecuadamente y pasan un proceso de operación, pero nadie le hace mantenimiento. Al término de su operación, simple y llanamente, dejan, abandonan y todas las aguas que están o materiales que están acumulados en la zona se lixivian con la lluvia y obviamente entran a las quebradas y deterioran todos los cauces de los ríos. Uno de ellos es la unidad minera Quirubilca, ¿no? La cual estoy también viendo, y donde han dejado todas sus estructuras, obviamente porque abandonaron intempestivamente en el 2018, me parece que fue el año, cerca de diciembre, se fueron, cerraron todo y todos botaderos, toda su responsabilidad que tenían en el control y el manejo de los residuos que tuvieron en la zona, no solamente en el tema de la presa de relaves, en la presa de lodos, en los depósitos, en la planta misma, ha ocasionado pues un impacto al medio ambiente en el agua, básicamente en el río Moche, bastante evidente, ¿no? Y evidencia pues obviamente la falta de digamos, cultura o se evidencia la negligencia de empresas mineras que solamente vienen, se enriquecen y se van y no saben cómo dejan hacia la gente, ¿no? Las comunidades cercanas obviamente enfrentan la pérdida de fuentes de agua potable, sí, pues existen algunas unidades, dígame si me escuchan, nuestro amigo Arturo Olavarría dice que no me escucha. Yo sí le escucho, señor. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha todo. Okay, entonces, Se escucha, ingeniero. okay. Sí, le escuchamos, ingeniero. Ok, muchas gracias. Arturo, entonces, sí me escuchan. Ok, entonces es importante, ¿no? Que tengamos un monitoreo y hacer, pues, estructuras que obviamente contemplen que no generen este tipo de afectación. Es triste ver realmente cómo se desprestigia la actividad minera, los diseños. Cada vez, yo les digo, un poco ya basado en la experiencia, cada vez es más difícil poder convencer a la gente que las estructuras que estamos diseñando realmente van a cumplir el propósito y fines ambientales correspondientes. Es muy difícil porque empresas irresponsables han dejado elementos, estructuras relaveras, pasivos ambientales, si mal no recuerdo, están en el orden de 6,000 pasivos ambientales a nivel del Perú. Activos Mineros ha remediado recién 1,800 en toda su vida institucional de cerca casi de 17 años, perdón. 1,800 pasivos. Imagínense cuántos pasivos todavía quedan por remediar. Y cuando hablamos de pasivos mineros, estamos hablando de estructuras, elementos, digamos, ¿qué se llama? Componentes mineros que no tiene ningún operador que sea responsable. Y el único que se tiene que ser responsable, pues, es el Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Somos nosotros. Nosotros pagamos con nuestros impuestos,
con toda la quinta categoría, cuarta categoría y todas las categorías que hayan que nos descuentan a nosotros, pues obviamente pagamos todas estas infraestructuras de personas y responsables que dejan estas estructuras. Entonces es muy difícil ya, voy a construir una relavera. Cuando uno dice que va a construir una relavera, piensa que van a construir es las puertas del infierno realmente, porque la gente se enardece, ¿no? O voy a construir un tajo. Cuando hay, vamos a ver en la parte social, pues obviamente cuando hay los talleres participativos, como la gente pues entra digamos, en duda ya que la empresa que va a realizar va a cumplir, si bien es cierto, viene, lo utiliza, lo opera y simplemente lo abandona y no tiene responsabilidad alguna. Ese es el riesgo que se tiene y obviamente las empresas actuales están enfrentando todo ese proceso negativo, ¿no? Impactos en el suelo, como vemos, esto es el efecto de lo que quedó de Brumadinho. Casas totalmente deterioradas, árboles caídos, todo el lodo diseminado por todo el suelo. Ahí más o menos yo le calculo una capa entre 50 60 centímetros y tal vez me quedo corto de lodo sobre la estructura sobre esa capa de suelo. Ahora, ¿qué hubo en esa capa de suelo? En esa capa de suelo hubo vegetación, materia orgánica que para su formación tuvieron que pasar millones de años. No fueron ni días ni semanas, fueron millones de años que tuvieron que pasar para formarse esa capa orgánica para que puedan crecer ese tipo de árboles, porque estamos hablando en una zona de selva. Estamos hablando en una zona en la cual había una comunidad, existían personas que vivían, murieron cerca de 270 personas, o sea, muere una, es una catástrofe, imagínense 270 personas, o más de 1,000 personas más de, creo que 3,000 personas estuvieron afectadas directamente, pues que obviamente ya no pudieron regresar ni a sus casas, perdieron sus fuentes de trabajo, pues obviamente también el impacto social fue bastante significativo. Ni qué decir de la cantidad y acumulación de metales pesados sobre el suelo. Retirar todo ese material conlleva hacer un esfuerzo bastante grande y económicamente bastante elevado, que el responsable va a tener que hacerlo o lo tuvo que hacer, ¿no? Los metales afectan la estabilidad de los suelos, ¿no? Limitando la capacidad de sostener cultivos. Cuando hay una lixiviación, porque obviamente el material que está acumulado, si bien es cierto el lodo, pero este material, estas aguas van a penetrar sobre el suelo que está en la zona, pues porque obviamente el agua busca su salida. Entonces, todo ese material, ese suelo ya se pierde. Estamos hablando, probablemente estamos hablando de capas de 70 hasta 1 metro que vas a tener que retirar y toda esa capa orgánica que, como les digo, costó millones de años formársela, obviamente se pierde toda esa calidad, ¿no? Además, la bioacumulación de metales pesados en plantas, organismos presentan un riesgo para la salud humana. Existen vegetaciones, ¿no? Por ejemplo, la totora, que hice un pequeño proyecto en algún momento ahí en la ribera del río Santa, porque teníamos un canal que pasaba por la relavera y no había otra forma de hacerlo. Entonces colocamos totorales, ¿no? Espaciados dentro del canal, con rocas, ¿no? Con barreras enrocadas internas, colocamos totorales para poder disminuir de alguna manera, ¿no? De manera artesanal, porque no teníamos ni los recursos, ni tampoco, digamos, la colaboración, ¿no? Para poder realizar, solamente tenemos que hacer derivación de aguas y nada más, o sea, para eso alcanzaba la plata. Entonces vimos que la totora que estaba en la parte cercana, pues la coloración de agua era diferente. Entonces comenzamos a meter estos totorales que a la larga, más o menos creo que fue entre 6 o 7 meses, ya comenzamos a ver los efectos. Si bien es cierto, el agua venía rojo pasión o rojo vino, ya cuando salía, pues salía un rojo fresa, digamos, ¿no? Pues algo menor que había ayudado a disminuir la cantidad de contenido metálico. No tenemos instrumentos para poderlo medir en ese tiempo, pero al menos visualmente se notaba que había un cambio en el tema de coloración y que al menos ahí estábamos ayudando en algo con eso. Un poco más de investigación, yo creo que nos hubiéramos dado el resultado un poco más debido, con un poco más de recursos que puedan brindarnos un poco más de información al respecto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de las aguas de contacto, no? Sabemos que hay una diferenciación, está bien el término, una diferenciación clara entre las aguas de contacto y las aguas de no contacto. ¿Las aguas de contacto cuáles son? Por un punto. Las aguas de la relavera. Ya, las aguas de la relavera. Ok. Otro ejemplo más. Los lixiviados.
todo aquello que presenta contacto con material y genera un cambio en la calidad del agua, es decir, aquellos que van a encontrar con el material de removido y va a ocasionar elementos lixiviados, ¿correcto? Ok, nombres y apellidos. Yuri Kutsakan. Yuri. Lixiviados, para acordarme qué dijiste. Y por ahí estuvo mi amigo Jorge Cosino, creo fue. Fabián. Fabián, sí. Fabián. No sé por qué te digo Jorge, Fabián. Ya. Ok, entonces las aguas de contacto. Ahora, las aguas de no contacto, como dice el término, son aquellas que no van a pasar por ningún lado de alguna estructura que haya generado el hombre. Claro, el único que va a pasar es por los canales de coronación. La idea es que todas estas aguas ingresen y se deriven antes de ingresar a cualquier componente y descarguen en alguna fuente de agua cercana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas aguas de contacto básicamente, ¿no? Se utilizan para todo lo que es el proceso minero, regado de vías, ¿no? En algunos lugares, pues, estas son captadas de adentro, pues, de los componentes, llámese ese atajo, botadero, y en el caso de la presa Relaves, que van a estar en la parte interna, pues, obviamente van a tener que pasar un proceso de cambio, digamos, en su estructura. Hablamos del tema de pH, sólidos en suspensión, se va a clarificar. Si es apta para el proceso metalúrgico, va a entrar al proceso metalúrgico, o si esta, pues, digamos, tiene alguna afectación con la calidad, con la cantidad de agua, pues obviamente va a tener que pasar a una planta de tratamiento y descargarse, ¿no? De acuerdo a los límites máximos permisibles, ¿no? Los métodos que permiten captar, pues obviamente es neutralizar la contaminación, ¿no? En aguas antes que liberen al medio ambiente, protegiendo toda la fuente de agua cercana. Ya es lo que hemos dicho en lo que son las plantas de tratamiento. La precipitación química, ¿no? Facilita la eliminación de metales como el arsénico y el cadmio, reduciendo la toxicidad, evitando su acumulación en el ecosistema acuático. Precipitaciones químicas. Bueno, en realidad, cuando hay un alto contenido alta radiación en las zonas, es bastante riesgoso, porque sabemos que al momento de evaporar estas aguas, porque obviamente la evapotranspiración es más alta en la zona de sierra, ¿no? Porque tenemos una mayor cantidad de radiación, obviamente estas aguas van a contener este contenido metálico y son riesgosos. Es por ello que se trata de mantener que estas aguas, pues obviamente, no sean de extensiones grandes. Es por eso que se requiere que sean de magnitud pequeña. No se cumple en su mayoría, pero obviamente estas van a generar, pues, contenido químico metálico hacia el medio ambiente también, ¿no? Ok. Monitoreo de suelo y agua, esto es importante, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un monitoreo al río, ¿no? Porque obviamente son los elementos que necesitan mayor protección, ¿no? ¿Podemos hacer monitoreo en la presa de Relaves? Claro que sí. Se puede tomar una calidad de agua para poder determinar las características, ¿no? De lo que está conteniendo esas aguas, ¿no? Aún más, en algún momento en Huaraz encontraron que había cierto contenido de oro, ¿no? Claro, en partículas, y obviamente esto también fue en el tema de Relave, que obviamente ya este es parte de otro proceso que es de reaprovechamiento, pero obviamente hay que tener en cuenta que se tenga la tecnología, la cantidad y el porcentaje para que sea económicamente rentable, ¿no? Pero en lo que es el monitoreo de agua y suelo que se tiene que realizar, pues obviamente tiene que ser por laboratorios certificados para que nos puedan brindar la información adecuada. Ahora, todo monitoreo tiene que ser, digamos, de monitoreo participativo. Cada monitoreo de agua debe estar al lado de un otro, digamos, contenido, ¿no? De agua, para que puedan ser llevados a dos laboratorios diferentes y se pueda brindar, pues, la trazabilidad luego de la información para poder evaluar las características, qué similitudes tienen, y obviamente para evitar cualquier tipo de suspicacia que se pueda tener con la población, ¿no? Siempre la población va a pedir también sacar su muestra, ellos también van a llevar sus muestras al laboratorio, ¿no? Entonces uno puede decir, mira, tiene tanto de contenido de este metal, los otros, ok, déjame lo corroboro, sí, tiene razón, porque lo que nosotros sacamos también está igual, ¿no? Entonces, eso se llaman básicamente lo que son monitoreos participativos, ¿no? Los pozos de monitoreo permiten extraer periódicamente aguas subterráneas. Sí, también en las aguas subterráneas es importante poder evaluarlo, porque anteriormente, y en algunos casos, las presas de Relave que se construían, solamente se construía la impermeabilización de la parte de delante del babero, que le llamábamos, ¿no?
Ahora, actualmente ya se pide, ¿no?, que toda la presa sea impermeabilizada en su totalidad, porque no garantiza de que la zona que está fuera del dique también hay algún evento o efecto de que estas aguas, pues, mediante pues algún tipo de estructura que se pueda presentar en la fundación del vaso, puedan migrar hacia las aguas subterráneas. Y no hay manera de poderlas detectar en ese momento, pero sí se tienen que instalar pues, pozos de monitoreo dentro de los componentes de acuerdo al estudio de impacto ambiental que se haya tenido para poder evaluar cuál es la calidad de agua que se tiene. Entonces es importante poder también extraer este tipo, no solamente en cantidad, en nivel, sino también en calidad. Estos piezómetros son parecidos a los de Casagrande, sino que el diámetro de tuberías mayores de 4 pulgadas, ¿no? Y obviamente estos ya son para estudios hidrogeológicos que nos permiten determinar la cantidad de agua en los niveles que se van a mantener y también la calidad del agua, que esto va desde la línea base hacia adelante, ¿no? Hay tecnologías avanzadas como drones, sensores que permiten la recopilación de datos que manejan eficientemente gran escala de eficiencia diferencial. Correcto, ¿no? Actualmente la tecnología no solamente viene con cámaras digamos, que me permiten tomar fotografías normales, también pueden tomar estas fotografías caloríficas, ¿no? Dependiendo del valor que uno pueda darle, ¿no? Pueden cambiar y te pueden indicar, pues, zonas con diferentes tipos de condiciones, llame básicamente por elementos químicos característicos que te pueden determinar, ¿no? Ahora uno puede sacar hasta mapas mineralógicos, puede sacar mapas geológicos, ¿no? Teniendo en cuenta las características de lo que se quiere sacar, ¿no? Ya la tecnología ha avanzado bastante para poder evaluar todo este tipo de características. Controles de emisiones atmosféricas. Cuando hablamos de los controles atmosféricos, obviamente estamos hablando de la polución, ¿no? Y esto se evidencia básicamente cuando tenemos una presa relave y la construimos de las mismas arenas, ¿no? La arena, que si bien es cierto, ya no he visto diseños así para construir con presas con arena relave, son muy pocas las que quedan, pues obviamente la arena no es un material muy, que se llama, que pueda permanecer su solidificación en el tiempo, básicamente, si es que está en contacto con elementos tales como el agua y el agua y el aire, ¿no? O el viento, porque obviamente va a perder esa capacidad de adherencia y obviamente va a generar las grandes zonas de polución, ¿no? Empresa de relaves, ahí en Guará donde trabajaba y como les indicaba era todo relave. Entonces de las espaldones de los diques entre los meses de julio y agosto pues eran nubes de polvo que iban hacia la población tanto de Aija o con dirección a Recuay, ¿no? Entonces aún más a la gente misma que pasábamos por ahí, pues si bien es cierto una polviadita pues no hace daño, pero estamos hablando de arenas que han estado en contacto con elementos químicos y probablemente tienen una elevada carga metálica porque obviamente vienen de procesos metalúrgicos y que van a hacer daño hacia las personas, ¿no? Estas afectan niveles de aire, la exposición constante de estas partículas causa problemas respiratorios, ¿correcto? Es esencial implementar controles de humedecimiento a relaves y coberturas, ¿correcto? Para liberar partículas. Acá, por ejemplo, tenemos una cobertura de geomembrana que se ha colocado en un dique, ¿no? Básicamente, bueno, me parece que más allá del tema de control de polvos, este es un vaso para colocar relave interno, pero un poquito quería asemejar que una de las prácticas que se pueda colocar es colocar geomembrana. En algún momento colocaron, ¿qué se llaman estos? Como lonas, claro, son flexilonas, ya me acordé del término, flexilonas. Si bien es cierto, las flexilonas funcionan siempre y cuando no haya mucho viento, porque la flexilona cae el agua, escurre el agua muy bien, no me genera mucha generación, pero cuando viene el viento, ¿no? Estas se van a levantar y se van a deformar y lo que va a permitir, en algún tiempo te va a controlar, pero en otro tiempo chavo, va a aparecer falta hawaiana con todas las roturas que presentan, ¿no? Sí, no tuvimos malas experiencias con las flexilonas. Ahora, algunas partículas, básicamente los polvos y las partículas, las PM100, las PM10 y las PM2.5. Acá un poquito saqué las características de este tipo de partículas, las cuales, por ejemplo, en el caso de la minería, la silicosis, por ejemplo, ¿hay escuchado hablar de la silicosis? Contaminación con sílice. Correcto. Más que contaminación con sílice, la silicosis, gracias Fabián, la silicosis es un problema que muchos, digamos, operadores mineros, no, perdón,
personal minero de muchos años atrás han tenido, pues, por exposición al polvo. Claro, el respirador molesta, ¿no? Partículas de sílice en los pulmones que parecen correcto. Gracias, Jesús. Te voy a tener en cuenta para la lista de puntos. Básicamente, estas partículas ingresan a los alveolos y se concentran ahí y comienzan a hacer una costra dentro del pulmón. Y cuando uno comienza a respirar, poco a poco va perdiendo esa capacidad de respiración y por ende, pues obviamente ya no es apto para trabajar. Entonces, siempre, por ejemplo, desde que era topógrafo, y te estoy hablando 20 años atrás, nos decían, señores, así molesta el respirador, utilicen. Y sí es cierto, porque este tipo de partículas que son de muy finas y ultrafinas, estamos hablando de 10 micras y de 2.5 micras, o sea, estamos hablando del tamaño del pelo, del cabello, acá hacen una comparación con el grosor del cabello, que aproximadamente está entre 50 y 70 micras, es casi la décima parte. Y de esa décima parte, 2.5 partes, o sea, es más pequeña todavía que el tamaño del grosor del pelo. A estas partículas es lo que nosotros debemos tenerle bastante temor, porque estas partículas ingresan a nuestro organismo, acá lo hacen en comparación con un glóbulo rojo, ¿no? Acá hay una P10, una P2.5, y estas se alojan en los alveolos, ¿no? En las zonas que nosotros utilizamos para respirar. Cuando perdemos la capacidad de respirar, pues obviamente estamos condenados a la muerte, porque obviamente perder la capacidad de respiración va a reducir la capacidad de poder ingresar oxígeno a nuestro organismo, a las células, a nuestro cerebro, a todo nuestro, y obviamente vamos a conllevar a tener la muerte, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo eso, y cuando a veces estoy en zonas de polución, así mi cara esté sudada, así a veces uno siente asco a la generación de todo el sudor dentro del que se llama, yo que soy una persona un poquito asquerosa, entonces siempre llevaba mi pañuelo y le daba una limpiada y otra vez me ponía, porque es preferible eso, ¿no? A poder tener este tipo de males dentro de nuestra capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, al final, a la larga, ya cuando estamos hablando a mis años, a mis 50 años más o menos, obviamente ya vamos a tener este tipo de problemas que ya nos va a permitir ya no ser, digamos, aptos para poder trabajar, pues, todavía de manera normal, ¿no? Obviamente nos vamos a cansar más rápido, nuestra reparación va a ser más rápida y por último vamos a tener problemas, gracias Michael, Alicis, fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar, que obviamente es el engrosamiento de todo nuestro pulmón, pulmón que sabemos que es como una gelatina que va a cambiar el oxígeno por el dióxido de carbono, va a ser ese intercambio, tratamos el oxígeno, botamos el dióxido de carbono, justo ese intercambio se hace en nuestros pulmones y nutre a todo nuestro torrente sanguíneo y obviamente hace que nuestro cuerpo continúe trabajando. Entonces, este tipo de problemas es importante que nosotros lo conozcamos y lo tengamos y lo mentalicemos para que cuando generemos nuestros diseños, si bien es cierto, es muy bonito trabajar con diferentes tipos de materiales, pongamos en cuestionamiento ciertos tipos de estructuras en el caso de que se tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación de riesgos del tipo de material y obviamente en el análisis y evaluación de riesgos colocar riesgo al medio ambiente y riesgo a la vida humana, ¿no? Entonces poder hacer la valoración correspondiente, ¿no? Ok. Técnicas de control de supresión de polvo, como vemos acá los amigos están con su respirador, ¿no? Caminando, están con su Tyvek, están con sus guantes, no creo que los pies no están con él. Y obviamente están en un riego constante, ¿no? Este es dentro de una cancha, parece que es de relave, ¿no? Pero es bastante tedioso estar diariamente o en cada momento haciendo esta actividad. Entonces, uno puede hacerlo 1, 2, 3 veces al día, tal vez, pero el día tiene 24 horas y la exposición al sol aproximadamente está entre 8 a 10 horas, ¿no? Dependiendo de la zona donde se ubique. Entonces, obviamente esta generación, pues, ese es un paliativo, algo, digamos, temporal, lo que conlleva, pues, a tener siempre los elementos de protección para poder evitar cualquier tipo de contacto con estas partículas. Ahora, el uso de dispersores, bueno, indica uniformemente las aguas, ¿no? Mientras que el riego periódico mantiene las áreas críticas constantemente hidratadas, minimizando la liberación de polvos. Existen algunos aditivos, recuerdo, que se estuvieron implementando ahí en Yanacocha, básicamente para las vías de carreo, ¿no? Por último, esta melaza le colocaron. Sabemos que la melaza viene a ser de extracto de la caña de azúcar, ¿no? El remanente que queda,
¿no? Entonces, se vio diferentes tipos de metodologías, algunos aditivos químicos que también son caros, pero a veces solucionan en parte o tal vez no pueden solucionar porque obviamente el tipo de característica de material particulado es bastante complejo, ¿no? Algunas técnicas de algunos agentes supresores, bueno, acá lo saqué básicamente por el tema de la cobertura que hay acá, ¿no? Se utilizan pues algunas coberturas, ¿no? Para poder evitar cualquier contacto, ¿no? O algunos, productos químicos, como les decía, ¿no? Para poder segregar sobre los taludes y estos puedan permitir que no haya una emisión de polvo hacia el medio ambiente. Todo esto puede ser, es parte, yo creo, es parte del proceso de generación ya de las especificaciones o de la elaboración de los manuales de operación y manejo de contingencia, que también es responsabilidad del área de diseño, porque no solamente uno diseña la parte constructiva, también entra la fase operativa, ¿no? ¿Cómo va a ser la protección de tal o cual estructura? ¿Cuál es su periodo de vida útil? Las pozas, por ejemplo, las pozas tienen que tener una limpieza periódica de no mayor a 2 años, por ejemplo, las pozas de sedimentación. Los canales tienen que pasar por un periodo de limpieza de una vez por año, ¿no? Gracias. Bischofita, usado en caminos de acarreo. Gracias, Arturo. Sí, hay, como digo, hay elementos y materiales químicos que nos van a permitir utilizar y poder ver la segregación. Ahora, en el caso de accesos de camiones de acarreo, el problema es que durante el tránsito, pues rápidamente se degrada este material, se pega, se impregna hacia las llantas y obviamente en algunos casos, no digo en todas, no, a veces no genera los resultados que uno quiere, pero existen usos y mucho depende de la práctica que se le pueda poner, ¿no? Y la experiencia que uno pueda tener para ver si es eficiente o no eficiente. ¿Ok? Uno de los controles característicos es la revegetación, ¿no? Eso no cabe duda, porque obviamente al utilizar la revegetación ya estamos controlando adecuadamente, porque le estamos dando un uso ya al suelo, y obviamente las raíces mismas, la naturaleza es sabia, es por eso que las raíces se diseminan, se amarran con los materiales, los soportan, los contienen, y de tal manera que no existe ni rotación, ni tampoco elevación por eventos del viento, ¿no? ¿Es complejo? Sí. Hay áreas que se pueden revegetar, sí, depende mucho si es que uno quiere hacer un avance con lo que es el cierre progresivo, ¿no? En el caso de que en esa zona ya no vas a recrecer más, obviamente hacerlo de manera como una actividad de control medioambiental, pero mucho depende de cómo uno utilice y pueda evaluar la zona para poder colocar este tipo de control que es la parte de la revegetación. ¿Ok? Algunos controles de erosión, ¿no? Instalaciones de barreras físicas. Justamente encontré esta foto de hace muchos años. Obviamente, estos lo que tienen acá, si es que no han conocido, tal vez se conocen como sill fence. Y estos sill fence se utilizan estacas de madera con pacas de paja de arroz. Todas estas estructuras que ustedes ven acá son pacas de arroz. Son rectangulares, largas, ¿no? Que se lo fabrican en las zonas donde hacen arroz, pues no saben hacer con tanto, ¿qué se llama esto? Bitumen, barriquejo, no me acuerdo cómo se llama el término. Y se utiliza para poder, arman las pacas cuadradas y se las llevan y se utilizan para lo que son los procesos de revegetación. Con el agua se deforman, pero se mantienen unidas y con el espaciamiento que se puedan tener, pues obviamente el área tributaria es cada vez menor y obviamente esto me va a generar como un filtro natural y una zona de acumulación de material que puede ser acarreado producto de la lluvia. Básicamente en este tipo de estructuras es el tema de la lluvia, ¿no? ¿Cuál es su función? Su función es bloquear, ¿no? El paso, bueno, paso del viento, paso de partículas, ¿no? Ya sea, en este caso son partículas sólidas, ¿no? En algunos casos pueden utilizarse algunos tipos de mantas que son más grandes, tipo sacos, son otro tipo de sill fences, que básicamente tienen el mismo propósito, ¿no? Cumplir y retener los materiales, ¿no? Acá hablan con respecto a algunas geomallas, ¿no? Que se pueden utilizar sobre esta estructura para poder evitar que el material pueda reduce la propagación del polvo hacia las áreas circundantes. Pero las geomallas, más allá de proteger, puede ser una forma parcial, pero lo que sí más sería una biomanta, ¿no? Las biomantas sí nos ayudan a proteger lo que es la segregación de material particular del aire. Yo lo he utilizado en taludes de tajos, ¿no? En zonas de argílico, en las cuales en épocas de argílico y granular 3, ¿no? Que son material bastante parecido a la arena,
¿no? Que en época de viento pues levantan unas paredes de polvo espectaculares. Colocando este tipo de material ya nos ayuda a disminuir, no digo que reduzca o elimine, sino reduce la cantidad de generación de este material particulado. Wow, ¿qué pasó acá con la fotografía? Desapareció. Monitoreo de la calidad de aire, algunas tecnologías disponibles, ¿no? Tenemos diferentes tipos, me parece que acá había una estación de monitoreo de aire. Ahora la normativa ambiental vigente te pide que hagas no solamente evaluación de calidad del agua, del suelo, sino también del aire, del ruido también, ¿no? Entonces nos permite evaluar cuánto es la cantidad de partículas de suspensión que se tiene, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Las características de este tipo de material que se tiene y qué tan contaminantes son, ¿no? Qué tan grado de concentración tiene. Y obviamente toda esta información ya está en tiempo real, ¿no? Algunos indicadores claves, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, las partículas, como les decía, la PM10 y la PM2.5, básicamente para evaluar, ¿no? Los niveles de contaminación y el impacto hacia las zonas urbanas que se pueden tener para ver la afectación hacia la salud humana, ¿no? Ok, ¿preguntas hasta este momento o ya se durmieron todos? El monitoreo del aire se hace a Sotavento y Barlovento, ¿no? Así es. Va mucho, está muy relacionado con la dirección que se establezca con ¿qué se llama la veleta? Ya, no recuerdo. Pero sí, gracias por la intervención. Básicamente tiene que estar orientada a la dirección natural del viento y obviamente esto genera una especie de rosetas. No tengo la información ahorita acá. ¿No? Son unas rosetas donde las cuales nos indican las direcciones características del viento, ¿no? En la dirección con la que va para poder medir la cantidad, la intensidad, la velocidad con la que va y también los porcentajes de elementos en partículas, ¿no? Ahora, desásname por favor, Sotavento es cuando va a este lado o a este lado, eso sí no recuerdo. Si en caso contrario, voy a buscar un poco más de información con respecto a ese tipo de monitoreo. Barlovento es de donde viene y Sotavento es a donde va. Ahí está, Sotavento. Ajá. ¿Y el otro qué era? Sotavento, a donde va. Ya, Sotavento, ¿de dónde viene? Barlovento. Ahí está, Barlovento, es con B grande. Ok, listo, muchas gracias. Ok, ya, listo entonces. Ok, vamos pasando a lo que es la restauración ecológica, ¿no? Toda estructura, pues obviamente, que está propensa a modificación a su relieve, también es importante que busquemos las medidas inmediatas para restaurarlas, ¿no? Para poderlas en conexión, digamos, o en armonía con el medio ambiente. Ya esto va un poco más relacionado ya a lo que es la economía circular, todo lo que concierne a poder colocar en valor, ¿no? Activos que probablemente se pueden en algún momento, digamos, disminuir su valoración, pues obviamente se requiere pues ya colocarlos en valor lo más pronto posible. Por ello que en lo que corresponde a los planes de cierre de mina, bastante se enfatiza en hacer cierres ya progresivos, ¿no? Poniendo ya, digamos, en concordancia con el medio ambiente estructuras las cuales no se van a intervenir. Ahora, la minería es tan variable, los planes son tan modificables, existen modificación de la modificación de la modificación de la modificación del estudio de impacto ambiental. Pero así como existe también la modificación de la modificación de la modificación, también existe la modificación del plan de cierre de minas. Y básicamente esto ya va por un tema obligatorio porque ahora cada 5 años uno tiene que hacer la actualización en la cual ya introduzca todos los elementos que ha venido colocando en función al calendario o al cronograma de avance que se haya establecido durante todo su proceso de elaboración del plan de cierre de minas original. Entonces hay la actualización por probablemente alguna modificación de estudio de impacto ambiental, también hay la modificación, se presenta el nuevo plan de cierre de minas que también va a conllevar sus actualizaciones correspondientes, ¿no? Ahora, básicamente esto se enfoca en poder tener áreas, ¿no? Que ya obviamente son digamos, con controles ya de calidad de aire, calidad de suelo, ¿no? Y obviamente la recuperación de las especies nativas de la zona es bastante importante, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto un poco ya de tener en cuenta, poner en operación o poner en restauración las zonas que se tienen. Ahora, dentro del diseño uno puede contemplar, ¿no? Si bien es cierto, van a utilizar el diseño de la presa relaves que tienen para poder elaborar su plan de cierre,
porque cuando uno, como les indicaba, ya desde el inicio conceptualiza el dique, conceptualiza el área, la zona donde va a estar, uno tiene que pensar también cómo lo va a cerrar, porque está bien, yo lo construyo y que otro lo cierre, no es la idea es que cuando uno evaluó, diseñó, lo pensó, lo ejecutó, lo elaboró, ¿no? También pueda pensar cómo vamos a hacer el cierre de este depósito, porque es responsabilidad nuestra hacerla, ¿no? Entonces colocamos los tiempos, probablemente en el año 20, 30, no lo sé, ya voy a llegar a su límite final o voy a llegar a taludes finales en tales zonas para poder ya hacer procesos de cierre durante la elaboración del plan de cierre de minas que se tenga, ¿no? Es clave, ¿no? Para la restauración, como vemos acá tenemos el proceso de cierre de un depósito de relaves. Esto me parece que es cerca del río Rímac, no recuerdo el nombre, lo saqué de Activa Mineros. Vemos ya como en una presa de relaves, que si bien es cierto, ha alcanzado su máxima capacidad, acá tenemos su estación de bombeo de agua, ¿no? Esta es una pequeña presa, pero ya vemos cómo en los materiales están siendo colocados para hacer el cierre correspondiente, es decir, ya los taludes se están preparando para que estos ya contemplen este proceso de cierre, ¿no? Lo más crítico, y eso también en proceso de ejecución, es cerrar el vaso, que es un dolor de cabeza. A mí estuvo 9 meses en el cierre en Puno de una presa de relaves, circular era, y costó bastante trabajo poder ingresar hacia las zonas húmedas, porque si bien es cierto, en esta zona de acá pues mantenemos el agua, secamos y la secamos, cuando nosotros llegamos en esta zona aún sigue habiendo humedad. Entonces se tienen que establecer algunas técnicas, tales como utilización de geomallas biaxiales o triaxiales en el caso de que se requiera, utilización de geotextiles y colocar material de préstamo para que permitan que esta zona se pueda cerrar. Ahora, hay algunos relaves, ¿no? Dependiendo de la cantidad de aglutinante que se haya colocado, ¿no? Para la precipitación, para la decantación del relave mismo, cuando quieres ingresarlo con otro tipo de material o hacer un blending, una mezcla, este material no se junta con nadie, no se mezcla con nadie porque obviamente tiene este elemento químico que permite que entre partículas nomás se adhieran y un tercero no ingrese, ¿no? Tú colocas 1, 2, 3 piedras, lo que va a hacer se va a ir por los costados, ¿no? Y este material un poco es difícil, es bastante tedioso poder hacer ese tipo de cierre. Imposible no, porque sí se logró hacer el cierre luego de casi 1 año y medio, creo que 1 año o 2 meses, creo que duró hacer el cierre de esa presita. Ok. La fitorremediación o restauración natural del suelo, el suelo es sabio. Yo le digo porque, por ejemplo, en algunos pads muy antiguos en los cuales he visitado ya hace mucho tiempo, encontré que comenzaron a crecer estas plantitas que parecen banderitas con espumita, no me acuerdo qué se llama ecológicamente, pero comienzan a crecer ciertas plantas nativas de la zona que se van acondicionando a su nuevo ambiente, básicamente en los taludes bueno, esto lo he visto en pilas de la exhibición, ¿no? En los cuales se van acomodando, van creciendo diferentes tipos de moluscos, ¿no? Algún tipo de vegetación que se va adheriendo a la roca misma, porque obviamente la naturaleza busca recuperar su entorno. No sé si ustedes alguna vez vieron una serie por televisión, no me acuerdo el canal, que decía el planeta Tierra sin el hombre, algo así era, donde decía a 5 años de la desaparición del hombre, cómo estaba todas las ciudades. A 100 años te decía, ¿no? A 200 años sin el hombre, ¿no? Entonces comenzaban a hacer cierto tipo de hipótesis en las cuales la vegetación misma había recuperado, ¿no? En las mismas ciudades, en los mismos edificios, en los mismos rascacielos, ¿no? En los cuales ya la vegetación había comenzado nuevamente a crecer y a poder restaurarse. Entonces, es importante que se pueda evaluar los tipos de vegetación para poder colocarla, teniendo en cuenta que en muchos de los casos y básicamente en zonas donde existen metales pesados, ¿no? Estos puedan utilizarse o colocarse, ¿no? O remover estos, ¿no? Mientras se realiza la colocación de estos, porque obviamente la vegetación misma va a degradar este tipo de materiales que se puedan tener en el Perú. En el Perú, el uso de vetiver, dice, ha sido uno de los casos en éxito en las áreas mineras, demostrando la efectividad de esta técnica para recuperar los terrenos contaminados por actividades extractivas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de usos de algunas estrategias que han permitido, pues, que la vegetación se restaure. Bueno, acá es un poco más relacionado a un tema de edificaciones, pero básicamente es un poco para la explicación de cómo
la parte vegetativa comienza a recuperar las áreas constructivas que se tienen, ¿no? Creación de hábitats, faunas, corredores biológicos, ¿no? Permiten poder comenzar a instaurar un tipo de recuperación de las áreas o ecosistemas que uno quiera realizar. Un poco me viene a la mente uno de los trabajos que casi hice al inicio, fue poder hacer el cruce de una agua que venía desde la carretera hacia el río Santa. El problema era que estas aguas cruzaban por el medio de la relavera. Y obviamente al pasar por el medio de la relavera, toda esta agua se convertía en agua ácida. Entonces lo que hicimos, excavamos en el relave un canal trapezoidal, colocamos una capa de geotextil, geomembrana, geotextil, y le coloqué roca. Ahora, como no tenía roca de cantera, comencé a colocarle roca del río. Colocamos la roca del río y si bien es cierto, en los taludes se desmoronaron, pero con el tiempo toda esa capa que estaba en la base comenzó a generar una especie, con el material de acarreo, porque obviamente ya le habíamos sacado el contacto con el relave, en el material de acarreo que venían desde las zonas más altas comenzaron a tapar la zona de las rocas. Y después de casi 3 años, recuerdo cuando volví a visitar la zona y había vegetación ahí presente, ¿no? Algo similar a lo que estamos viendo acá. Perdón. Algo similar a lo que vemos acá. Si bien es cierto, acá está en los taludes o a los costados del río, estas plantitas estaban dentro del río, dentro del canal. Entonces vemos que la recuperación, si es que nosotros le damos un camino, una continuidad en la cual tengas aguas que generen la vida, tipo de suelo orgánico, que obviamente también permita la vida vegetativa, pues obviamente hacemos una restauración de toda la zona y que nos permita tener, pues obviamente, zonas para poder nuevamente encaminar hacia la recuperación de las áreas de restauración que tenemos básicamente para el tema biológico, ¿no? Ok, algunas mediciones de resultados, pues obviamente primero tenemos que ver qué es lo que es una restauración efectiva. Básicamente, un éxito que se pueda tener en la parte ecológica, tenemos que ver que la restauración sea eficiente, ¿no? Y que obviamente la restauración ya vaya un poco más allá de los contextos, tanto históricos, culturales, sociales, políticos, morales, éticos, ¿no? Que nos permitan que podamos establecer una medida clara de que necesitamos poder recuperar las áreas en las cuales necesitamos recuperar las zonas de medio ambiente, ¿no? La calidad de suelo, que mide básicamente por la cantidad de nutrientes, la cantidad de pH, ¿no? Algunas metodologías que emplean monitoreos periódicos, básicamente, diferentes usos de tecnologías para poder evaluar las zonas de recuperación que se tienen, ¿no? La evaluación continua de presencia de fauna. Uno sabe que una zona ya comienza a recuperarse cuando la misma vida comienza a acercarse a la zona de restauración, ¿no? En Yanacocha, que estuve bastantes años ya en las zonas donde ya tenían entre 2, 3 años ya de recuperación, donde se habían integrado las mismas vicuñas, ovejitas de la zona, ya pasaban a la zona y comer ese ichu, que obviamente pues tiene la misma calidad de la zona aledaña porque el material del topsoil utilizado pues era de la zona, ¿no? Entonces es importante que se integre dentro de las partes en las cuales han sido extraídas, ¿no? Algunas lecciones aprendidas de éxito, ¿no? Si bien es cierto, no es una relavera, pero sí acá, toda esta zona de acá, ya lo perdí mi ratón, acá está. Puntero. Toda esta zona de acá y hasta las márgenes de este río era puro relave, ¿no? Acá todavía hay algunas zonas que todavía están en proceso de, digamos, de evaluación, de conformación, pero como vemos como la vida ya cuando es adecuadamente conformada, colocada, pues obviamente genera nuevamente una recuperación hacia el medio ambiente, ¿no? Este es un proyecto en Cajamarca. No, esto no es en Cajamarca, miento. Proyecto de redacción minera de Yanacocha, Cajamarca, en buena rehabilitación de las áreas de actividad minera para recuperar una facilidad ecológica. Sí, en Yanacocha sí hay varias áreas, no tengo la foto acá, pero sí hay varias áreas que ha logrado pues implementar y poder instaurar nuevamente áreas de recuperación en zonas específicas, lo que ha sido, por ejemplo, en el Tajo de Maquimaqui, ¿no? En el depósito de desmonte de Maquimaqui también hubieron previos antes de una nueva intervención, en la Quinoa también recuperación de lo cual las áreas nuevamente han sido restauradas, ¿no?
Algunas aplicaciones normativas, ¿no? Manejo de residuos, ¿no? La Ley General de Minería y sus normas y complementarias, ¿no? Que nos ayudan básicamente a establecer algunos principios básicos, ¿no? De protección ambiental, prevención de riesgos geotécnicos. La prevención de riesgos geotécnicos relacionados a lo que es la restauración ecológica o restauración biológica, básicamente, nos ayuda a que las áreas de intervención, pues obviamente, van a generar taludes más adaptativos a la vegetación y por ende la estabilidad se incrementa, ¿no? Entonces ya no tenemos geológicos como deslizamientos o algunos eventos que puedan tener impactos negativos hacia los componentes que se puedan tener. El decreto supremo, el 031, básicamente, nos indica, ¿no? Que todo aquello, toda aquella estructura que tengamos que hacer, la tenemos que obviamente evaluar y establecer cuáles son sus condiciones de riesgo que se puedan tener, ¿no? Nos establece algunos tipos de monitoreo continuo que debemos tener, básicamente para estabilidad de los depósitos, algunos planes de emergencia que tenemos que establecer, algunos objetivos, ¿no? Básicamente relacionados a la formulación, a la sostenibilidad, ¿no? Y obviamente lo que se busca es la seguridad de los depósitos a largo plazo. Ahora, todo este tipo de actividades que tengamos que realizar, pues obviamente tienen que estar pensadas en actividades a largo plazo. La recuperación del medio ambiente, las zonas, digamos, las zonas operativas o las zonas en las cuales hay operación, pues obviamente pensar al término de esta cómo uno va a integrar esas áreas, porque si bien es cierto en una presa relave, cuando uno termina, ¿qué es lo que va a dejar? Lodo. Va a dejar todo el sedimento ya a nivel máximo de almacenamiento. Ahora es cómo integrar ese lodo o ese material o la forma de encapsularlo, pues tiene que estar prevista en el diseño que se puede establecer, pues obviamente para poder cubrirlo finalmente y poder colocar el material, digamos, ya orgánico para que crezca la vida. Mucho recuerdo ese video que vimos en la primera clase, donde vimos cómo crecía, ¿no? Un videito de Chile, ¿no? Cómo construías el dique, la presa, cómo colocabas, descargabas, colocabas el agua decantada y al final te decía que lo conformabas y lo integrabas al medio ambiente. Bien simpático ese video, voy a ver si lo encuentro y se lo comparto nuevamente. Ok, el transporte seguro y sostenible de relaves, ¿no? Bueno, esta es una me parece que es Toquepala o Quellaveco, no recuerdo bien cuál es esta unidad minera. En realidad nunca he visitado las del sur, pero me parece que es una de ellas. Pues obviamente hay que tener bastante cuidado. Ahora, hay normas ya vigentes, ¿no? En las cuales establezcan la protección, el acanalamiento de todo lo que es las estructuras de transporte de relaves, que no permitan su segregación de estas. Cuando termine el proceso ya de operación de transporte de relaves, pues obviamente estas tuberías van a tener que ser retiradas, ¿no? Entonces la zona también tiene que estar libre de este tipo de material, ¿no? La normativa vigente básicamente pide que se cumplan estrictamente todas, ¿no? Las medidas de control, de seguridad y de manejo de transporte relaves, ¿no? Y se tienen que cumplir todas las regulaciones ambientales. Como les digo, estas estructuras son las que en su mayoría de veces presentan ciertas debilidades o falencias para poder, digamos, contener adecuadamente el relave porque estamos hablando de un material bastante abrasivo, ¿no? Cuando estuve en Arcadias haciendo el tema de diseño, se contemplaba dentro del diseño de la tubería hacer un revestimiento de geomembrana para reducir el desgaste. Ahora, este revestimiento es caro, incrementa casi en 30 o 40%, me parece el costo por metro lineal de tubería, y obviamente estamos hablando de tuberías de kilómetros, ¿no? De 5,000, de 4,000 metros lineales de línea de tubería, que obviamente pues incrementar a ese tipo de línea, básicamente un 30 o 40% es bastante significativo en el CAPEX y mucho más en el OPEX, porque obviamente vas a tener que también el momento de vida útil, si bien es cierto, puede ser 4 o 5, me parece que estaba en el orden de 4 o 5 años las tuberías, y sin este tipo de protección, la vida útil de la tubería está entre 2 a 3 años aproximadamente, dependiendo del espesor de la tubería que se tenga, ¿no? Los criterios de disposición adecuada, es importante poder establecer cómo uno va a descargar el relave para de tal manera luego de ello poder evaluar las formas de cierre de que se pueden tener estos depósitos y obviamente el cuidado de la segregación de material particulado o el impacto al agua que se pueda tener para poder impactar dentro de los drenajes que se puedan realizar. Los lixiviados, evitar la generación al término de la operación, reducir, minimizar todo lo que son los lixiviados contaminantes que pueden impactar tanto la calidad del suelo como el aire, ¿no? La revegetación como medida es importante, pues obviamente al término de esta misma,
poder hacer los trabajos de cierre adecuados para evitar cualquier tipo de generación de sedimentos durante el proceso final de la operación minera, ¿no? Algunos resumen del Decreto Supremo 034 del 2023, ¿no? Básicamente la regulación con respecto al tema de seguridad, ¿no? Relacionado a la protección del medio ambiente y de las comunidades cercanas, ¿no? Algunos aspectos de enfoque de planes de cierre de minas nos indican algunos aspectos que deben ser detallados y cumplir con las medidas necesarias para rehabilitar las áreas afectadas. Auditorías son obligatorias para verificar y que los planes de cierre se implementen correctamente y que se cumplan con los estándares ambientales establecidos. ¿Cómo quisiéramos que todas las minas cumplan ello? No tendríamos los problemas que tenemos ahora. En el marco normativo se asegura que las minas cerradas no dejen impactos negativos y que las áreas sean restauradas de manera efectiva y sostenible, ¿no? Toda mina que va a tener, ya comienza su proceso de cierre, pues obviamente su responsabilidad es dejar que las estructuras estén debidamente confinadas, encapsuladas y autorizadas para ya que éstas se integren hacia el medio ambiente. Es difícil, son pocas unidades mineras que han logrado ello, me parece que 2, nada más. Y una de ellas creo que es Activos Mineros, según lo que había leído la vez pasada, ¿no? Los planes de cierre de rehabilitación es obligatorio. Acá esto es una relaverita chiquita, que obviamente fue un pasivo ambiental y que se logró pues instaurar, colocar, ya que son una fila de gaviones para evitar el tema de segregación de materiales. Igualmente en este talud, acá había una presa de relaves chiquita, ¿no? Y todo este talud pues estaba impactado pues con algunos bocaminas, depósitos de desmonte. Todo esto se integró en un cierre, pues y obviamente vemos cierres exitosos. Trabajar en activos mineros realmente me ha permitido un poco evaluar, ¿no? La responsabilidad que tenemos como diseñadores y constructores, porque como les digo, ¿no? Es muy bonito diseñar, construir, operar, pero el más bonito, yo les digo, es nuevamente integrar hacia el medio ambiente. Que todo lo cumplan es muy difícil. Que la economía o la cantidad de dinero que las empresas ponen para el plan de cierre es mínimo. Es hacer las actividades mínimas, porque obviamente esto no les genera un activo. Al contrario, les genera un gasto. Entonces, al generarles un gasto que no van a tener retribución, le van a meter la menor cantidad de dinero que uno pueda tener. Entonces, es importante que se hagan este tipo de actividades, ¿no? Sistemas de monitoreo geotécnico y geoquímico es importante. Establecer las condiciones y niveles ya durante el proceso de cierre, caracterizando la cantidad de agua y evaluando los impactos que se pueden tener dentro de las estructuras de los cuerpos, ¿no? Acá estamos viendo que están midiendo, me parece que eso con un inclinómetro, la inclinación del depósito. Acá vemos que se están haciendo algunas pruebas, ¿no? Me parece de densidad, ¿no? De compactación. Acá se está haciendo algunas pruebas de calidad del agua. Entonces es importante que mantengamos un control adecuado de la parte química como de la parte geotécnica de los depósitos. Prácticas en casos de estudio, algunos incidentes, ¿no? Que obviamente han ocasionado problemas y más que todo consecuencias hacia el medio ambiente en la parte baja. Algunos incidentes que se han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el incendio que tuvo en el norte de Chile, ¿no? En la región minera, en la que ocurrió en marzo del 2023, cuando cuando los sistemas de control fallaron, ¿no? Consecuencias incluyeron contaminación de fuentes de agua, afectación de flora y fauna y daños significativos a las comunidades circundantes. Ahora, vemos que los controles es importante. Si no tenemos el control, pues conlleva tener tipo de roturas en las cuales, pues obviamente, los más afectados van a ser las personas que viven en la parte baja, el ganado, los animales circundantes, pues van a sufrir los impactos más nocivos en lo que se está realizando, ¿no? Es importante analizar las causas, identificación de los errores operativos. Claro, por supuesto, porque es importante evaluar con qué rapidez uno puede evaluar este tipo de problemas, ¿no? Este es un cuadrito que me pareció bastante interesante para poder identificar los errores operacionales. Lo primero que uno tiene que ver básicamente es la identificación de problemas. Y es importante tener como dice acá, la rapidez de identificación, porque obviamente uno tiene que evaluar las causas en las cuales se pueden suceder los problemas. Con ello, ¿qué es lo que tenemos, no? Aumentamos la calidad del servicio, reducción de costos en identificar rápidamente las incidencias, mejorar las experiencias como usuarios. Bueno, acá habla con respecto a IT, ¿no? Y cliente final, que estamos hablando de la parte tecnológica. Pero esto es aplicable porque obviamente cuando nosotros queremos evaluar cuáles han sido los problemas suscitados, pues tenemos que identificar cualquier tipo, poner en
en un cuadro o poder colocarlo en conocimiento todos aquellos problemas que pueden haber surgido por más descabellados que parezcan, para poder identificar y evaluar y ir descartando si es que los problemas suscitados han sido los que han ocasionado algún tipo de problemas relacionados, ¿no? Ya sea un caso geotécnico, ya sea un caso de contaminación o impacto a la calidad del agua que se pueda tener, ¿no? Es importante la capacitación del personal, ¿no? Porque el factor humano es quien va a tomar decisiones con respecto al tipo de actividad que pueda realizar básicamente en el manejo operación de las empresas relaves y aún más en la toma también de decisiones cómo va a afrontar cualquier tipo de eventos que puedan suscitarse y que hayan impactado la calidad del suelo y del agua, ¿no? Nada más por acá. Algunos análisis de impactos, algunos básicamente impactos inmediatos que incluyeron en la contaminación de ríos como tales, como podemos ver, ¿no? Es rápido la segregación. Descargas y automáticamente en esta zona de Cacá, bueno, si bien es cierto, en esta zona es una zona de cantera, pero la afectación, cómo ha ido viniendo, en este caso han colocado una barrera, no sé si es natural o es una barrera artificial, pero vemos que como acá las aguas están siendo impactadas por los mismos efectos de los incidentes que se vienen provocando, ¿no? En algunos casos son, digamos, conscientes y en otros casos son inconscientes, ¿no? A largo plazo, la alteración de los ecosistemas circundantes afecta a la flora y fauna, generando un equilibrio ecológico de la región. Cuando uno hace un impacto ambiental y no hay una remediación inmediata, pues obviamente va a haber migración de la fauna, ya no va a crecer las mismas plantas en la zona, obviamente probablemente se va a generar un lugar desértico en la cual ya no va a haber vida, los pobladores van a tener que abandonar la zona para buscar otro lugar más, digamos, adaptable, entonces obviamente cambia drásticamente la zona, impacto de la afectación, ¿no? Algunas propuestas de medidas correctivas, buscar estrategias técnicas, ¿no? Como monitoreo intensivo, ¿no? Alguna implementación de sistemas de automatización, ¿no? La recuperación de las aguas contaminadas, básicamente incluyendo la limpieza de cuerpos de agua. Justamente en la tarde estábamos discutiendo el tema de la limpieza de cauce de ríos. ¿Quién es el responsable de ello? Entonces, muchas veces como operador minero afectamos la calidad, afectamos los ríos, las quebradas y no nos queremos hacer responsables de ello. Y decimos, no, esta es obligación del ANA, no, esta es obligación del gobierno. A todo el mundo tratamos de pelotear en la obligación, pero sabemos que quien daña, quien genera el daño es el responsable de remediarlo. Entonces es importante que todo tipo de afectación que se tenga y básicamente buscando el tema de recuperación de las áreas contaminadas sean uno de los pilares claves de la empresa o del operador, ¿no? Y teniendo en cuenta de que toda estructura que nosotros diseñemos, evitemos cualquier tipo de contaminación hacia los cuerpos de agua que se tengan, ¿no? Algunas propuestas, básicamente, cumplimiento normativo, fortalecimiento de cumplimientos normativos, se centra en la implementación de regulación más estricta sobre la frecuencia de monitoreo y precisión de los equipos utilizados en minería. Lo único que el gobierno realiza, básicamente, es cuando hay una mina que tiene algún tipo, digamos, de incumplimiento, ya sea en las normas de seguridad o en las normas ambientales, lo que realiza hace que haya más supervisiones a la zona y obviamente haya pues impactos económicos cada vez más estrictos. Ahora, las empresas bajo las normas judiciales, pero en algunos casos judicializan este tipo de actividades y obviamente pues conllevan a que pasen año tras año, tras año, tras año y nunca cumplen sus obligaciones, ¿no? El entrenamiento y certificación del personal es fundamental como programas de formación continua enfocados en el manejo de equipos de monitoreo y gestión ambiental, programas que garanticen que el personal estén actualizados de las mejores prácticas y preparando para mejor manejar las situaciones críticas de manera eficiente. La tecnología va creciendo día a día y tenemos que tener gente preparada para poder realizarlo. Básicamente relacionada a los temas ambientales y también a los temas de diseño, porque obviamente son las soluciones de ingeniería, digamos, las que nos van a permitir probablemente elaborar algún tipo de estructuras, elementos o controles que nos permiten que no se generen más impactos, básicamente por un inadecuado uso de estas actividades, ¿no? Algunas definiciones que podamos tener, básicamente monitoreo geotécnico, claves de monitoreo geotécnico, y me parece que también hay de
beneficio de rehabilitación y sostenibilidad, sí. En lo que básicamente efectos en la calidad de agua, acá creo que me parece que el título está mal. Este es de la calidad ambiental, ¿no? Algunos impactos, efectos, controles de emisión, restauración en el ecosistema, normativa aplicable, y obviamente son resúmenes de lo que hemos venido haciendo. Esto se los dejo de tarea para que lo puedan leer, evaluar, ¿no? Y para que puedan tenerlo para su examen. Un poco de los beneficios de la rentabilidad para la sostenibilidad, básicamente la restauración de los ecosistemas, mejor calidad del agua, retornos a algunas especies autóctonas, recuperación de recursos naturales y generación de empleo y bienestar social. Ok, muchachos, creo que no es muy extenso este tema, porque obviamente la afectación ambiental va a permitir impactos negativos en la calidad de vida de la gente si es que nosotros no hacemos un trabajo adecuado de poder realizar diseños relacionados y enfocados, ¿no?, a la mitigación de riesgos y a la generación de buenas prácticas para lo que es el manejo de relaves y nuestros procesos constructivos. ¿Alguna pregunta adicional? Mira, un comentario. Es el referente a los deportes relaves en zonas áridas. Ya no, ahí no se hablaría de vegetación, o, bueno, porque no había vegetación, no, ni de revegetación. Entonces tendría que ser de una manera distinta en esos lugares. Mira, es curioso. Estuve la semana antepasada a casi 4.800, 4.900 metros sobre el nivel del mar, en zonas donde hay bastante glaciación, ¿no? Justamente en esta época comienzan nuevamente los glaciales a formarse, digámoslo así. Y encontré un tipo de vegetación, digamos así, tipo como te dije, la totora, no, pero no es totora, y que había crecido en un tramo largo del canal, de un canal, ¿no? Había crecido en un largo tramo de un canal, y justamente era como un mini laboratorio de, digamos, de reducción de la calidad de tipo de agua ácida que había ingresado en esa zona. Claro, no teníamos ningún equipo para monitoreo, y yo me preguntaba cómo se mantiene en el tiempo. Ahora, ¿dónde crece este tipo de vegetación? Donde hay excesiva cantidad de agua. Entonces, yo pienso que si bien es cierto en los taludes de las presas de relaves, ¿no? Podemos implementar algunas zonas no lo sé, algunas zonas piloto para poder establecer plantas nativas en la zona. Claro, viendo la característica. Si es que estas zonas obviamente van a tener siempre presencia de agua y la presa de relaves en el talud, lo que menos quiero es tener agua, pues obviamente tal vez no puede ser una buena idea. Pero sí el recubrimiento que puedes hacer, pues utilizando algunas geomallas, ¿no? Algunas geomallas uniaxiales, ¿no? Que digamos, ¿qué se llama? De sección corta, de coquitos cortos, para que puedas colocarle la zona y con un material grueso, previo a ello, la puedas, digamos, de alguna manera encapsular, ¿no? No veo otra manera. En algunas zonas altas también lo difícil encontrar ese material que no sea generador de aguas ácidas. En su mayoría, en algunos casos, básicamente en la zona del sur donde estaba viendo un par de proyectos, pues obviamente son naturalmente generadores de aguas ácidas. La norma te dice que no sea generador de aguas ácidas, pero ¿qué hacemos? Si la línea base me dice que todas las aguas que voy a tener, claro, no en condiciones tan concentradas como ya están las aguas de contacto, sino en condiciones naturales. Entonces, es un poquito ahí poder evaluar desde la elaboración del plan de cierre, ¿no? Cuál va a ser el material y cuáles van a ser las condiciones de cierre y la calidad de agua que uno va a dejar durante el proceso de cierre que se tenga. Gracias, Fabián. ¿Alguien más? La lista. Si no hubiese alguna otra intervención, yo les agradezco bastante, muchachos. Lo que sí le voy a pedir disculpa de caso, estoy casi desde las 2 de la mañana del día de hoy terminando una presentación, que por eso mis ojos me estaban riendo un poco. Y tal vez he corrido un poco porque ya no le daba la lectura ya. Entonces, cualquier tipo de pregunta, consulta también me lo pueden hacer llegar. Ahí les he dejado mi correo y mi número de celular. Ahí en la lista está mi número de celular siempre. El 968-091-339 y mi correo.
Lo voy a copiar. Cualquier cosita ahí podemos conversar, ¿no? En el caso de que no les pueda contestar, si me dejan un WhatsApp, ya yo a la medida del tiempo que manejo durante el día, ya puedo dar respuesta a ello. No es que no quiera hablar con ustedes, sino que a veces se complica un poco con el tema de reuniones o viajes que podamos tener. Ok. Si no hubiera ninguna consulta, dato, aporte, queja, bueno, quejas la dieron al inicio con respecto al tema de la ubicación del material, ¿no? Básicamente de los primeros 10 módulos de cuál va a ser la primera fase de la capacitación y ya luego pasando a lo que es el tema de los 10 últimos módulos. ¿Ya? Ok. ¿Ninguna pregunta adicional, muchachos? El día de hoy hemos sido 20, sí, 20 me dice acá. Me colocaron un certificado. Muchachos, ya ven. Cuidado, me peguen otra cosa que no sea factible. Ok, muchas gracias. Si no hubiera otra, hasta el día jueves continuamos con nuestra capacitación. Muchas gracias, buenas noches. Ya, buenas noches. Muchas gracias.